Tevez Quispe. Vamos a referirnos un poco pues a esta moción que se ha presentado para interpelar al ministro del Interior, y esta tiene que ver pues en relación a una denuncia formulada el 9 de junio del 2013 en un programa periodístico respecto pues a la intervención policial de un agente de inteligencia, Wendy Paola Toro. De igual manera, en relación al seguimiento a un equipo periodístico. Bien, entre las preguntas figuran que detalle si las acciones de inteligencia se basan en una solicitud fiscal o judicial, por qué no se encargó a la unidad especializada de la DINANDRO dicha investigación y operativa. De igual manera, se pregunta qué ciudadanos colombianos que integran supuestamente bandas de delincuentes dedicadas al tráfico ilícito de drogas y amenazas para cobro de cupos se seguía, cuál era el propósito de dicho seguimiento, cuáles fueron los resultados alcanzados, por qué no se dio a conocer a la Fiscalía dicho operativo, que exhiba y entregue a la representación nacional los documentos que sustenten sus respuestas. De igual manera pregunta que refieren las notas de inteligencia sobre el incidente ocurrido el 19 de mayo. Otra de las preguntas es respecto a explicar sobre se haya efectuado un proceso dicho cambio de identidad por parte de la policía de la comisaría de Miraflores, y esto tiene que ver con la agente policial Paola Ora. Bien, con la asistencia de 72 parlamentarios se da inicio a la sesión. Veamos. Se encuentra en los salones de la presidencia de la ministra de la Producción, señora Gladys Tribeño Chanján, quien concurre al Congreso de la República para dar respuesta a los pliegos interpelatorios admitidos en la sesión del 30 de mayo del 2013. Se le va a invitar a ingresar a la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término. El titular del Legislativo, Víctor Isla, va a ingresar al hemiciclo principal la ministra de la Producción, Gladys Tribeño. Debemos decir que luego de la presentación de la ministra de la Producción, en la agenda figuran aún temas vinculados a la seguridad ciudadana. Bien, hace su ingreso la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, quien saluda al presidente del Congreso, Víctor Isla. Con la asistencia de 72 parlamentarios, entonces se va a dar inicio pues a la interpelación a la ministra de la Producción. Debemos mencionar que figuran muchos proyectos de ley aún en la agenda, y eso tiene que ver pues con las diversas comisiones ordinarias de la producción, de presupuesto, de trabajo, de relaciones exteriores, comercio exterior, educación, justicia, así como de Constitución. Figura un proyecto de la Comisión de Constitución que tiene que ver con adicionar el inciso del artículo 3 y modificar el título 3 de la ley que regula la ausencia por desaparición forzada durante el periodo de 1980 al 2000.
Bien, se va a reiniciar la sesión. Se reanuda la sesión. La presidencia y la mesa directiva se complacen en expresar su más cordial saludo a la ministra de la Producción, señora Gladys Triveño Chang-Han. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política del Perú y el artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. Artículo 83. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Inciso B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Inciso C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día a la votación ni después del 10º. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. Bien, la metodología a seguir en la presente sesión será la siguiente. El relator leerá cada una de las preguntas contenidas en el pliego interpelatorio, la que inmediatamente será respondida por la ministra de la Producción. En esta etapa no se conceden interrupciones. Según lo acordado por el Consejo Directivo, el debate tendrá una duración de 2 horas, distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios de la siguiente manera. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú, 40 minutos. Fuerza Popular, 33 minutos. Perú Posible, 14 minutos. Alianza por el Gran Cambio, 11 minutos. Acción Popular Frente Amplio, 9 minutos. Solidaridad Nacional, 7 minutos. Concertación Parlamentaria, 6 minutos. Para tal efecto, se solicita a los portavoces alcanzar a la mesa la relación de oradores en el orden y por el tiempo en el que harán uso de la palabra. Relator, dé lectura a la primera pregunta. Congresista Velázquez Quesquén. A ver, precise su cuestión de orden. Presidente, más tarde ayer hubo una gran discusión sobre algunas atribuciones que se toma el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces que son absolutamente antirreglamentarias, que afectan instituciones que deben tener la naturaleza de permanentes y esenciales en una institución como el Parlamento, que es una de las instituciones fundamentales de la democracia. ¿Cómo le va a asignar usted a una bancada de 6 minutos? O sea, por tuit vamos a responder la interpelación. Entonces es una burla, los que hemos firmado también, les pido una reflexión, que hayamos planteado una interpelación con 90 preguntas y total que resulta que por tuit tenemos que responder, tenemos que hablar, porque nos conceden un minuto, ni siquiera en los peores momentos en que había estado alterado el orden constitucional en el Perú, el Parlamento ha tenido este tipo de limitaciones. Y si ha sido junta de portavoces, me parece que es un absoluto error cometido por la... Entonces, yo lo que quiero pedir, señor presidente, es que la ministra ha venido con toda la voluntad de responder las preguntas, las 90 preguntas. Y si se da una propuesta de interpelación, no puede ser una burla al país. Un minuto mejor no hablamos, mejor por tuit o por carta, por correo, cualquier otra cosa.
pero ya no hagamos interpelación. Yo no sé y quisiera saber, porque me están diciendo los portavoces, quiénes son los que han acordado que se dé 1 minuto por parlamentario. ¿Qué idea se puede organizar? Solamente aquellos que quieren, que no tienen argumentos para defender las preguntas, son los que quieren la mordaza. No nos vamos a prestar a la mordaza. Y pido, presidente, por favor, que se revise esa decisión que es absolutamente antidemocrática. A ver, vamos aclarando, congresista Quisquén. Yo le escuché ayer, ¿por qué no dirigí la sesión? Que usted ayer señaló que lo que había hecho el Consejo Directivo en el tema era interreglamentario. Se le demostró con los antecedentes que se llevó a cabo precisamente en el periodo del gobierno aprista que sí el Consejo Directivo lo podía hacer. Y el congresista Mulder lo reconoció finalmente. Lo que se hizo en el Consejo Directivo es un acuerdo del Consejo donde está representado su bancada. No es un acto arbitrario, en el Parlamento mandan los votos, no las posiciones altisonantes. Eso se votó en el Consejo Directivo. Además, permítame señalarlo, usted sabe, porque hemos sido condescendientes siempre en aras del espíritu democrático del debate pleno acá, que más allá de los minutos, precisamente a la bancada más pequeña formada por los 4 parlamentarios apristas y 2 más, siempre se les ha concedido oportunidad de debatir. Me parece absolutamente fuera de lugar que usted señale, y podemos revisar las actas donde que a la bancada de concertación parlamentaria se le da un trato prácticamente igualitario, porque eso es el espíritu de esta mesa. El congresista Becerril le ha pedido, ya había concluido, que le dé una interrupción el congresista Velázquez Quisquén. Presidente, yo en su momento, lo que voy a demostrar no es verdad, y yo le pido de favor que usted, como presidente del Congreso, yo también lo he sido también, no es verdad lo que se dice, por ejemplo, como argumento para impedir una investigación. Ayer se ha dicho, no, también en el gobierno pasado han habido mociones que pedían, comisiones que han presentado mociones que pedían facultades y ustedes las han mandado al archivo. ¿Sabe de qué se trataba, presidente? Y quiero ilustrar a la representación nacional, porque yo más tarde he venido documentado y les voy a explicar. Pasaban un periodo, perdón, permítame, tranquilo. Tranquilo, presidente. Yo no le faltaba el respeto, solamente he llamado la atención en lo siguiente, presidente. Esas mociones eran mociones de periodos legislativos pasados. Y usted sabe, porque usted está bien asesorado por el oficial mayor, usted sabe que... Dale tiempo. Que no solamente, presidente, las mociones, sino los proyectos de ley que pasan, que no son debatidos en el pleno de un periodo legislativo, pasan a otro periodo legislativo, automáticamente van al archivo. Salvo, el acuerdo dice, salvo que el proponente pida que se levante el archivo y se vuelva a reactualizar. Esa es una práctica parlamentaria. Eso es una práctica parlamentaria. Lo que quiero referir y dejar como constancia, señor presidente, el congresista Alexis Humala me pide la interrupción. Una interrupción me pide. Congresista Velázquez Quisquén, yo le pido que no inicie torpedeando la interpelación. Le voy a pedir que retire la palabra y mantengamos la altura del debate. ¿Ya? Presidente, quiero terminar con el mayor respeto. El mandato reglamentario... Le ha pedido que retire la palabra. Presidente, retiro cualquier palabra que pueda afectar a una persona que le estimo tanto como Freddy Otárola. Retiro la palabra. Presidente, lo único que quiero decir es lo siguiente. No podemos, de ninguna manera, presidente, y está en el reglamento, los parlamentarios, uno de los derechos que tenemos los parlamentarios es a participar en los debates no menos de 5 minutos. Entonces, yo considero que una bancada que tiene 6 minutos, no queremos que sea una gracia. Yo sé que usted es un hombre respetuoso y tiene una profunda vocación democrática, pero lo que no queremos es que usted sea cuestionado por su bancada, que no quiere que se escuchen razones para que aquí haya un buen debate. Es importante este debate que va a haber ahora. Necesitamos debatir un tema que es muy importante, como es el tema de la pesca y de las cuotas pesqueras. En 1 minuto, presidente, solamente quiero decir
Ya para no abrir un debate, en un minuto, presidente, no se puede organizar una idea. En un minuto no se puede organizar una idea. Ni en 2, ni en 3 minutos. Por eso le pido una reflexión y creo, vuelvo a repetir, creo que el Consejo Directivo no es la instancia que tienda a restringir los derechos esenciales que tenemos los señores parlamentarios, de hablar no menos de 5 minutos. Gracias, presidente, y mi intención no ha sido de ninguna manera alterar el orden de este pleno, pero creo que es un mal precedente si en una interpelación los parlamentarios tenemos 1 minuto. El congresista Otero la pidió por alusión. Luego el congresista Becerril, la congresista Sheffer, el congresista Euren, el congresista Belaúnde y García Belaúnde. Sí, presidente, yo recuerdo cuando el congresista Facundo Chinguel fue presidente del Congreso, ¿no? Se respetó y le pido, retiro las palabras porque tampoco puedo ofender a un amigo, pero en todo caso se respetó, yo tampoco pedí, en todo caso se respetó estrictamente la proporcionalidad. Y el pueblo los castigó con el voto del desprecio, pues, por los actos de corrupción en el gobierno, por el mal gobierno y por una serie de hechos con los que el pueblo dijo no votamos por ellos. Y el pueblo determinó, yo estoy en una interrupción, el pueblo determinó con el voto el porcentaje que tendrían aquí en el Congreso. Estrictamente, presidente, en el periodo anterior, durante los 5 años de presidencia del partido aprista, se respetó expresamente la proporcionalidad. Me pide interrupción el congresista Elías y el congresista Gamarra. Freddy, estás en alusión. Entonces, congresista Gamarra, concluya, Freddy. Termino, presidente. El pasado no se puede olvidar. Me remito a todos los debates del Pleno, salvo excepciones en los que se respetó explícitamente la proporcionalidad. Y se respetó también los acuerdos del Consejo Directivo. Si no, todo esto sería un caos, sería de eso. Se supone que quienes van al Consejo Directivo son aquellos designados como representantes de su bancada. Si no se respeta lo que el Consejo Directivo, tampoco se va a respetar los acuerdos de voceros y este sería un total y absoluto caos. Les pido mirar los 5 años del proceso anterior. No me admite interrupciones, lo quise dar a Elías y los 5 años anteriores del presidente ha sido práctica parlamentaria regulada también en el reglamento del Congreso de la República. Gracias, presidente. Bien, congresista Becerril. Presidente, en primer lugar, yo no creo que acá estemos simplemente como convidados de piedra. Yo, presidente, sí creo que tenemos que replantear el tema de los tiempos, porque efectivamente, en el tema, lo que señala el colega Javier Velázquez, son 6 parlamentarios, y sí pues, 1 minuto cada uno, en realidad es un tiempo muy pequeño. Nosotros somos 36 congresistas, presidente, tenemos 33 minutos, vale decir, ni 1 minuto por cada congresista. Y creo que acá el año es que todos podamos participar democráticamente, y la ministra ha venido, creo yo, con el mejor ánimo de contestar a las preguntas, ha venido con el mejor ánimo de esclarecer las cosas, presidente. Por lo tanto, yo no creo que también sea bueno que el colega que me antecedió la palabra, porque antes se hizo de una manera, ahora también decir hay que hacerlo igual o peor. No, creo que acá dentro de lo que es la democracia, presidente, tenemos que actuar. Presidente, me pide una interrupción la colega Luz Salgado y el colega Elías Rodríguez, presidente. Congresista Salgado. Presidente, yo espero que esta sesión se pueda llevar con toda normalidad para cumplir los objetivos que tenemos a vísperas de cerrar esta legislatura, a menos que haya ampliación de legislatura que también nos las tendrá que comunicar. Espero que las 90 preguntas que se le han puesto a la ministra puedan ser respondidas lo más pronto posible en la altura correspondiente. Pero quisiera que después del tema de la ministra, señor, usted pusiera a consideración la moción que hemos presentado los congresistas en forma multipartidaria sobre la interpelación al ministro del Interior, Pedraza, puesto que hoy día nos damos con la noticia, mientras ayer estábamos enfrancados en otras actividades
acusados de matar a Luis Choy, fugan del Lurigancho como Pedro por su casa, señor, han salido con terno y corbata y no ha pasado nada. Tenemos un pliego interpelatorio de 32 preguntas, pero no solamente es ese tema importante por la coyuntura nacional, sino el tema que ha quedado pendiente también el día de ayer. Así que yo invoco a los parlamentarios a fin de no caer en el juego, que sigamos con esta... Concluya, congresista. Con la flexibilidad que usted va a dar, señor, al partido aprista y que siempre se la ha dado, y nosotros deberíamos tener 180 minutos, pero ya sabemos que se tiene que recortar. Entendemos, señor, que usted va a ser flexible, pero que no se olvide de esos dos temas que lo estoy haciendo recordar hoy en la mañana, y no esperaría que a las 11 o 12 de la noche me tuviera que volver a parar a reclamar este tema, señor. Gracias, congresista Becerril, gracias, presidente. Concluya, congresista. La congresista Elías Rodríguez. Presidente, yo solamente quiero hacer recordar aquí un saludo a todos ustedes de que empezamos muy bien en su gestión con la oportunidad de las primeras horas de la mañana. Todos los señores congresistas podíamos opinar sobre diferentes puntos de interés regional y de temas nacionales. Eso lo saludamos. Pero en una interpelación, nosotros somos una bancada, el pueblo y Dios ha querido que tengamos esta representación y con dignidad la llevamos, pero no nos pueden dar un minuto para que, o 6 en su totalidad, que entre las figuras con el congresista Mauricio Mulder y el congresista Velázquez Ken lo pueden, no les queda chico para ellos, y nosotros definitivamente no tendríamos nada. Y al congresista Otárola le digo así muy respetuosamente, esto no es tema de lo que el pueblo nos dijo, no, porque algún día ustedes dejarán de ser gobierno, respetuosamente se lo digo, pero nosotros, señor presidente, el Partido del Pueblo está 90 años en el corazón del país, y en las buenas y en las malas. Concluya, congresista Becerril. Presidente, reconocemos, presidente, quedé antes de la interrupción con un minuto 30. Que me ponga el tiempo, presidente. ¿Cómo me va a poner 30 segundos? Desde ayer, presidente, que reclamé por el tiempo ayer, están jugando de mala manera con el tiempo. Y eso es el presidente. Que me ponga mi minuto, presidente. Que me ponga el minuto, presidente, para comenzar. Congresista Becerril, haga uso de su tiempo. Presidente, que me reponga el tiempo inicial que estaba, presidente. Estoy con 0. Usted ya estaba para concluir, concluye. No, presidente, tenía más de un minuto y cuando comienza ponen 30 segundos y así no es presidente. Ellos no van a hacer el tiempo, pues, presidente. Es materialmente imposible iniciar con... Que ponga el minuto. A ver, le explico. Es materialmente imposible iniciar con 30 segundos porque lo mínimo que pueden marcar es un minuto. Comenzaron con 30 segundos, presidente. Bueno, se malogró la máquina, nos vimos mal. Continúe, por favor. Bueno, presidente, en resumen, hoy día no se ha convocado a la Junta de Portavoces para ver el tema del tiempo. Sin embargo, presidente, yo reconozco en usted que siempre ha tenido la voluntad democrática de que todos participemos. Y a pedido del colega Javier Velázquez y la bancada, presidente, le pedimos que se duplique el tiempo. Si tiene 6 minutos, hay que darle pues 12 de repente. Tenemos 33 minutos, hay que duplicar a 60 minutos. Finalmente, el tiempo de más que nos den, presidente, ya vemos si lo empleamos o no. Pero lo importante es dar muestras de que queremos que todos participemos, presidente. Gracias. Bien, viene la congresista Schaeffer. Solo para aclarar, el acuerdo ha sido en el Consejo Directivo. Ahorita voy a sacar la lista de los que han estado en el Consejo Directivo. De repente nos hemos olvidado. Ayer fue en el Consejo Directivo, acordamos... El martes, en el Consejo Directivo acordamos los plazos, está consta en un acta, no ha sido un acto, no, algunos votaron en contra, seguro, pero siempre hemos sido así, por eso me extrañó que el congresista Velázquez, que es que siempre hemos sido flexibles. Congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Me pido una interrupción al congresista Velázquez. Presidente, lo del día de ayer, la decisión que ha tomado el pleno de ayer de fijar y de precisar las funciones del Consejo Directivo y por este pleno tiene que ver mucho. El Consejo Directivo no lo puede todo.
El Consejo Directivo no puede acordar, por la más buena fe que tengan los voceros o los miembros que forman parte del Consejo Directivo, no pueden, por ejemplo, acordar que un congresista no puede presentar una iniciativa legislativa. No puede acordar eso. El reglamento del artículo 55 dice que los parlamentarios participamos en los debates por no menos de 5 minutos. Entonces, tratándose especialmente de una interpelación, que es una herramienta, presidente, de las minorías, para que un ministro de Estado venga y explique sobre preocupaciones de las minorías, resulta paradójico que los que van a defender a la ministra de las preguntas tienen más tiempo de los que hemos planteado la interpelación. Entonces, no estamos planteando exageraciones, Lo que estamos planteando, señor presidente, es que el Consejo Directivo no puede decir que en base a los... Concluya, por favor. No puede decir que en base a los precedentes anteriores se fija de esta manera el tiempo de participación. ¿Qué culpa tengo yo que haya algunos parlamentarios que sí les convenga no hablar o hablar un minuto porque no preparan sus intervenciones? Pero nosotros estamos preocupados de este tema y queremos plantearle preocupaciones a la ministra de Estado que ha venido esta mañana a esta representación. Yo solamente quisiera, señor presidente, que conociendo que usted es una persona que tiene vocación democrática, yo considero que nuestros derechos como parlamentarios no pueden ser otorgados como una gracia, sino como un derecho. Eso es lo que reclamamos, presidente. Gracias. Congresista Schepper. Gracias, presidente. Desde el inicio de esta sesión le pedí la palabra porque y me extraña la falta de interés en un tema tan importante, presidente. Nuevamente por medios periodísticos nos enteramos que hay 350 toneladas, 28.700 cajas de producto de anchoveta que Caliguarma va a incinerar por en mal estado. No puede ser posible que lleven 2 años a cargo de este ministerio y que no vean 28.500 cajas y que no se repartan. Las van a destruir, las van a quemar. ¿Cómo es posible? Valorizado en 1,5 millones de soles, presidente, cuando hay gente que se muere de hambre en este país. ¿Hasta cuándo? Por último, déselo a la primera dama para que lo reparta, pero no podemos estar destruyendo alimentos que necesita nuestra población. ¿Hasta cuándo? En la época del ingeniero Fujimori una persona se fue presa por un tema así. Vamos a ver si hace algo el Estado. El congresista García Belaúnde. Presidente, yo entiendo que para Velázquez Quisqueña y para Mulder 1,5 minutos es muy poco. Yo creo que para todos es muy poco. Pero acá hay una cosa curiosa, presidente. Acá hay 90 preguntas. Yo no recuerdo un pliego tan largo. Pero usted mismo, ante la delegación francesa, sostuvo que más que 90 son 230, porque hay dentro de cada pregunta 2 o 3 más. Si calculamos 230 preguntas, presidente, entre los 90 minutos de debate, o los 120 minutos de debate, estamos hablando de 40 o 50 segundos para debatir una pregunta. Y eso es insostenible. Acá ha habido ministros, presidente, en el primer gobierno del presidente Belaúnde, que estuvieron 16 horas con el uso de la palabra, ministros, y una cantidad parecida para la oposición. Yo creo que eso es una exageración, pero tampoco podemos pasar a la austeridad verbal que usted nos quiere someter, presidente, en primer lugar. En segundo lugar, tengo, presidente, que hacer alguna pregunta de índole reservado, porque este decreto, el 005, habla de frontera marítima o terrestre, no lo dice claramente. Y esto es un tema que involucra a la patria, que involucra al tema de la Haya también. Y como no se ha hecho la pregunta en las 90 preguntas porque es un tema reservado, yo pido, presidente, que al final del debate pasemos a sesión reservada para que la ministra pueda contestar preguntas vinculadas a la frontera marítima que ella ha establecido en este decreto supremo, presidente. Así que yo le pido que, por favor, después o cuando usted crea conveniente, entremos a una sesión reservada para discutir este tema que es fundamental, presidente. Y me pide una interrupción el colega Gamarra y se la doy antes de terminar. Congresista Gamarra. Gracias, congresista Belaúnde. Señor presidente, creo que de acuerdo al criterio que se está planteando, la bancada de Gana Perú tendría alrededor de 250 minutos, 5 minutos por cada uno de sus integrantes.
y la bancada de Fuerza Popular tendría alrededor de 200 minutos. Son 450 minutos. Y las otras bancadas con trato igual tendrían una cantidad similar. Así, señor presidente, esta sesión terminaría de repente no hoy, sino mañana. Y el Pleno tiene que discutir no solamente este tema, sino también tiene otros temas pendientes. En ese contexto, señor presidente, de acuerdo a la tradición parlamentaria y a las costumbres democráticas que han venido dominando este Parlamento, considero que el acuerdo del Consejo Directivo debe respetarse en función a la proporcionalidad de los representantes de cada una de las bancadas. Ese es el pedido, señor presidente. Muchas gracias. Congresista García Belaúnde, conforme a su petición. La colega Chávez. Congresista Chávez. Gracias, congresista García Belaúnde. En realidad, el tema no es que se tengan o no más minutos. Durante todo el tiempo que el fujimorismo dirigió el Congreso en los años 90, cada congresista por cabeza tenía 5 minutos para intervenir. Eso no significaba, nunca tuvimos una sesión que durara 3 días, porque responsablemente cada bancada asignaba a las personas, porque no todas las personas están preparadas para participar en todo tema, pero se juntaban y cada congresista de bancada cedía al otro los 5 minutos para que alguien pueda articular un mensaje en 10, 15, 20 minutos según fuera necesario y no más. Pero lamentablemente cuando vino la supuesta democracia con el gobierno del señor Toledo, que se quiere blindar, bajaron a 3 minutos por bancada. Esa es una exageración. Después se ha ido ya restituyendo un poco, pero indudablemente tenemos que organizar nuestro tiempo de modo que lo administremos de una manera responsable, pero sin estas cortapisas, por favor. ¿Quién puede articular una idea interesante en 1 minuto? Nadie. Entonces yo propongo que en algún momento volvamos, y si es posible ahora, a los 5 minutos por persona, pero que cada bancada administre razonablemente sus intervenciones. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista García Belaúnde. Presidente, para terminar, simplemente como se va a probablemente ampliar la legislatura, y usted lo anunciaría seguramente al final del día, yo quisiera que se fije también una agenda concreta y precisa. Es decir, que se elijan dentro de esta legislatura que termina, dentro de la próloga que se viene, a las elecciones de los miembros del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y de los miembros del BCR, presidente. Muchas gracias. Congresista Belaúnde, conforme a lo que usted ha pedido, si es un tema de reserva, habrá que aplazar al final la sesión reservada. Y lo que usted ha señalado anoche, con la presencia suya, hemos tenido una sesión y ya se estableció los plazos. Congresista Martín Belaúnde. Presidente, por su intermedio, quisiera formularle una recomendación a la señora ministra. Nos acaban de repartir este documento, este instrumento, este pequeño cartón, donde hay un mapa del Perú y hay un supuesto mapa del mar peruano. Y en la parte sur hay una línea con franjas. Pero qué cosa tan curiosa, parece que en el Ministerio de la Producción se hubieran empapado de la tesis chilena en el Tribunal de La Haya y ponen como límite el paralelo, que es precisamente la tesis que defiende Chile en la Corte Internacional de Justicia. Señor presidente, me parece inconcebible que en momentos cercanos en que la Corte Internacional de Justicia va a emitir su fallo, un organismo del Estado publica un mapa del Perú en donde la frontera marítima es la línea del paralelo. Gravísimo error, señor, gravísimo error. Le recomiendo a la ministra que tenga más cuidado. Ya terminé, por favor. Congresista Mulder, Mauricio Mulder. Congresista Mulder, tiene la palabra. Me solicito una interrupción al congresista García Belaúnde. Congresista García Belaúnde. Presidente, ese tema
ese tema que se ha planteado en este momento es el tema que debemos tratar en sesión reservada, presidente. Yo le pido que eso es un tema de sesión reservada. Por eso es que yo he planteado antes, presidente, y como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo les pido a los colegas que ese tema se trate en sesión reservada. No, o ahora o al final, el presidente ya lo ha dicho, pero que se trate en sesión reservada, presidente, por favor. Congresista Mulder. Antes de darle la interrupción, la segunda que me ha solicitado la congresista Alcorta, el congresista García Belaúnde justamente señaló que como ese era un tema que tenía que verse en sesión reservada, en su momento pasáramos a sesión reservada para ese tema, pero el congresista Belaúnde lo ha hecho público, ¿no? Entonces estábamos hablando justamente del tema del tiempo que se va a utilizar y lo hace público, entonces se cometen esos errores. Yo no voy a hablar de ese tema, presidente, lo hablaremos en la sesión reservada. Vuelvo al tema de la mecánica de la discusión. Usted planteó en la sesión del Consejo Directivo que el debate fuera de 2 horas. Usted lo planteó. Yo me opuse. Porque siempre sucede que cuando se pone el debate de 2 horas, a los grupos minoritarios nos dan pues un tiempo completamente ridículo y exiguo. Pero yo creo, presidente, que se tiene que aplicar las normas que están establecidas en el reglamento. Lo que ha relatado la congresista Marta Chávez es correcto. Cada congresista tiene derecho a hablar 5 minutos, lo cual no significa que cuando hay un debate todos deban hablar los 5 minutos, porque los grupos políticos se ponen de acuerdo justamente para que las personas que tienen la especialidad del tema puedan hacerlo. Yo quiero, presidente, que por favor el relator lea el inciso C del artículo 55 del reglamento, para que se ilustren los parlamentarios cuáles son las normas con las que se puede hacer un debate de cualquier índole. Lea, señor relator, lo plantea por el congresista Mulder. Reglamento del Congreso de la República, reglas de debate, artículo 55. En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones, C, por favor, se observan las siguientes reglas. Inciso C. El Consejo Directivo acordará si habrá o no debate general de las proposiciones de ley y en todo asunto fijará el tiempo máximo de debate y acordará el sistema a utilizarse para el uso de la palabra, tomando en consideración las siguientes opciones. Acordar que pueden hacer uso de la palabra los congresistas que lo soliciten por no más de 5 minutos cada uno, distribuyendo el tiempo máximo acordado para el debate en relación proporcional entre los distintos grupos parlamentarios. Bien, congresista Mulder. Ese artículo está vigente hace muchos años y nunca se pone en la práctica, porque efectivamente por práctica se han reducido los 5 minutos de cada parlamentario a 3, pero ya la práctica lo ha convertido en una regla. Pero la regla dice 5 minutos. Y no es digno, presidente, que un parlamentario se pare a hacer uso de la palabra en un debate por menos tiempo que 3 minutos, presidente, que casi en ningún parlamento del mundo ocurre. Entonces, lo único que estamos solicitando, presidente, si usted me presta atención y la congresista Lourdes Alcorta no le quita la atención porque le estoy hablando directamente, presidente, congresista Lourdes Alcorta, le ruego por favor que me permita poder dirigirme al presidente. Lo único que quiero hacer es invocarle al presidente que cumpla la promesa que hizo ayer a la hora de la votación de que se apliquen las normas que usted está proponiendo con la flexibilidad del caso. Y usted ya ha llevado a la práctica que ningún parlamentario, presidente, puede levantarse para hacer uso de la palabra en un debate por menos de 3 minutos, mínimo. Entonces, presidente, nosotros no vamos a hacer cuestión de Estado por el tiempo global, pero sí vamos a hacer cuestión de Estado por su promesa hecha ayer en el Consejo Directivo de que se haga con flexibilidad y que cada parlamentario tenga mínimo los 3 minutos. No le estoy reclamando lo que dice el reglamento, que son 5 minutos por parlamentario, porque hay temas, presidente, que no todos los parlamentarios. Yo, por ejemplo, en el tema pesquero no pensaba intervenir, porque no manejo esos tipos de temas, pues, presidente. Eso se distribuye en las bancadas, pero sea flexible, porque decirle a una bancada, toda la bancada, 6 minutos, es una falta de respeto, presidente, que ningún parlamentario se merece. A ver, siempre la mesa, esta mesa que va a concluir, ha tenido la flexibilidad del caso y ustedes lo saben. En la impresión anterior se acordó 2 horas y se llevó al debate de la mejor manera. Me sorprende de sobremanera, siendo esto que ya se hizo así, que hoy día hayan venido con el espíritu diferente. No es el propósito, en ningún momento ha sido el propósito eso. Y ustedes saben, y cuando quieran nos remitimos a los tiempos. Y viendo el reglamento para leerlo con exactamente como dice el reglamento, no más de 5 minutos, pero esa práctica no hemos hecho. Ustedes saben, señores parlamentarios, que aquí lo que se ha hecho es darle la palabra porque consideramos pertinente que los parlamentarios puedan expresar
Es más, hasta en la interrupción se les ha ampliado 1 minuto cuando el reglamento dice que es 1 minuto. Y muchas veces se ha ido más allá de los 2 minutos. Ahora han despertado con espíritu diferente, se han olvidado de la práctica que ha hecho esta directiva. Yo estoy seguro que vamos a continuar igual. Congresista Müller. Lo que pasa es que usted no aclaró lo último que acaba de decir en el momento en el que anunció los tiempos. Si usted hubiese dicho, mire, se ha acordado tanto tiempo y en la práctica estamos fijando los 6 minutos para esta bancada, pero como les he dicho, yo siempre he tenido esta práctica y somos flexibles, sigamos 1 minuto más, el tiempo hubiésemos roto este tiempo, presidente, si usted hubiese hecho la aclaración en su momento. Entonces, congresista ya Müller, con lo que ha hecho me parece terminado. Eso es lo que dije para aclaración, eso es lo que dije, ni bien intervino el congresista Velázquez, que la práctica en la mesa había sido siempre esa. Eso dije, en ese momento usted no estaba. Vamos concluyendo esto. El congresista Simón había pedido la palabra, le pido si podemos pasar ya al pliego interrogatorio. Perfecto. Primera pregunta. Pliego interpelatorio para la señora ministra de la Producción, Gladys Tribeño Chanján. Pregunta 1, para que usted diga ¿cuántos gobiernos regionales han cumplido con remitir la relación de embarcaciones pesqueras de menor escala dentro del plazo establecido en el Decreto Supremo 005-2012 produce? Sírvase remitir los documentos respectivos. Señor presidente. Tiene la palabra, señora ministra. Gracias. Señor presidente, saludar a toda la representación nacional y a todo el pueblo peruano en esta jornada en que voy a tener la ocasión de poder responder un pliego bastante amplio pero sumamente interesante sobre el sector pesca. Respondiendo a la pregunta concretamente, son 11 gobiernos regionales que han cumplido con remitir la relación de embarcaciones pesqueras cuyos titulares solicitan acceder al régimen de menor escala dentro del plazo establecido en el Decreto Supremo 005-2012 produce y la Resolución Ministerial 433-2012 produce y la Resolución Ministerial 510 que acabo de mencionar. Entonces, son 11 regiones las que han remitido la información correspondiente. Con relación a todos los adjuntos que son referidos y solicitados en el pliego interpelatorio, debo mencionar a la representación nacional que estamos entregando esta mañana a la presidencia del Congreso un file con todos los documentos impresos y un dispositivo digital para que todos ustedes puedan acceder a todos los documentos relacionados con los oficios remitidos por los gobiernos regionales, donde se listan todas las embarcaciones para las cuales ellos están solicitando la adecuación al régimen establecido en el Decreto Supremo 005. Bien, siguiente pregunta. Pregunta 2. El Decreto Supremo 005-2012 produce establece que la supervisión y control de embarcaciones de menor escala será efectuada por el Ministerio de la Producción, quitándole competencia a los gobiernos regionales que lo hacían a través de sus direcciones regionales de la producción. ¿Cuál es el sustento técnico y normativo para vulnerar la autonomía de los gobiernos regionales? Señora ministra, tiene el uso de la palabra. Gracias. El Decreto Supremo 005-2012 no vulnera las competencias de los gobiernos regionales. Las razones que sustentan esta afirmación son las siguientes. En primer lugar, la Ley de Gobiernos Regionales estableció un proceso gradual de transferencia de competencias del gobierno central a los gobiernos regionales. En segundo lugar, la Constitución Política del Perú atribuye a los gobiernos regionales competencia en materia de pesquería, señalando específicamente en el inciso 7 de su artículo 192 que les corresponde promover y regular actividades y o servicios en dicha materia conforme a ley y en armonía con las políticas y planes nacionales de desarrollo. En tercer lugar, en materia de pesquería, la ley que delimita las atribuciones de los gobiernos regionales es su ley orgánica, Ley 27867, cuyo artículo 52 establece las competencias que este nivel de gobierno tiene en materia de pesquería. El Decreto Supremo 038-2004 PCM aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los gobiernos regionales, en cuyo acápite C se detallan las funciones del Ministerio de la Producción que se transfieren a los gobiernos regionales, señalando que son todas aquellas que ejecutaban las direcciones regionales de manera desconcentrada. Esto significa, en el caso de los gobiernos regionales, la administración y la gestión de la pesca artesanal. El Ministerio de la Producción, mediante sus resoluciones ministeriales 175 del año 2006, 213 del año 2006
y 268 del 2011, al amparo de la norma antes citada, declaró la culminación del proceso de transferencia de funciones a diversos gobiernos regionales, en lo que respecta a las funciones relacionadas con el sector pesquero. Esto significa que cuando culminó el proceso de transferencia, no se habían transferido competencias vinculadas con la vigilancia del estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad dentro de las 5 millas marinas, así como la potestad sancionadora y las referidas a la verificación del cumplimiento y la correcta aplicación de los dispositivos legales sobre control y fiscalización. Por lo tanto, las competencias sobre pesca artesanal están taxativamente asignadas al Gobierno central, en particular al Ministerio de la Producción, sin perjuicio, ojo, sin perjuicio, que en el marco del proceso de descentralización su administración corresponde a los gobiernos regionales. En segundo lugar, la normatividad del sector distingue desde el año 2001, a través del reglamento de la Ley General de Pesca, la categoría de menor escala, diferenciándola de la pesca artesanal, y los gobiernos regionales solo tienen competencia sobre la gestión de la pesca artesanal, por todo lo anteriormente expuesto. Entonces, desde el año 2001 se encuentra vigente el reglamento del decreto ley número 25977, que es la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo 012 del 2001-B, el cual distingue en su artículo 30 la actividad de extracción artesanal de la de menor escala. Esto significa que a la fecha de la dación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en el año 2002, la actividad de menor escala y la artesanal ya estaban diferenciadas y los gobiernos regionales nunca tuvieron competencia para ejercer funciones respecto a embarcaciones que no fueran artesanales, esto es, respecto de embarcaciones de menor escala y de mayor escala. Finalmente, esto se corrobora con lo que sucede con otras pesquerías como la del Jurel y la de Cabaya, respecto de las cuales el Ministerio de la Producción es el único que otorga permisos de pesca y supervisa la actividad extractiva de las embarcaciones de menor escala dedicadas a la extracción de Jurel y Cabaya. Los gobiernos regionales no tienen, por lo tanto, ni han tenido competencia respecto de este tipo de embarcaciones. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿Se asignarán cuotas de pesca a las embarcaciones de menor escala que se dedicarán a pescar anchoveta para consumo humano directo en el marco del Decreto Supremo 005-2012 produce? Señora Ministra. El otorgamiento de cuotas para las embarcaciones de menor escala no está siendo evaluado por el momento. Sin embargo, cabe señalar que estas embarcaciones han venido realizando esfuerzo pesquero sobre el recurso sin contar con una cuota de pesca desde antes del Decreto Supremo 005 del 2012, pues contaban con sus permisos de pesca artesanal. El Ministerio de la Producción está abocado a la implementación del ordenamiento impulsado por el Decreto Supremo 005 y aún no se ha evaluado la pertinencia o no de otorgarles una cuota. Tampoco se ha descartado. Esto tendrá que ser dimensionado en su oportunidad, que debe ser una vez que concluya el proceso de ordenamiento. Siguiente pregunta. Pregunta 4. ¿Cuál es el número real y total de las embarcaciones de menor escala que cuentan con permiso de pesca vigente otorgado por los diversos gobiernos regionales del litoral? ¿Y cuántos permisos de pesca vigente han sido validados por el Ministerio de la Producción? Gracias. Señora Ministra. El número de embarcaciones que los gobiernos regionales registraron como artesanales en el año 2009, es bien importante tener en cuenta esa fecha, esto es que ya estaban registradas desde el año 2009 para tener derecho de pesca a la anchoveta, son 614, de las cuales solo 557 han solicitado el cambio de permiso al de menor escala. Para ser más precisa, voy a listar cuál es el número de embarcaciones que fueron presentadas por los gobiernos regionales. En el caso del Gobierno Regional de Piura, 108, Ancash, 224, Callao, 33, Lima, 112, Ica, 22, Arequipa, 40, Moquegua, 66, Tacna, 9, en total 614. Siguiente pregunta. Pregunta 5. Para que diga usted, ¿cuál es el esfuerzo pesquero máximo que, según lo informado por el IMARPE, significa la nueva flota de menor escala? Sírvase remitir el informe respectivo.
Señora Ministra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, es pertinente aclarar que no se puede hablar de una nueva flota de menor escala. Como acabo de mencionar hace un momento, las embarcaciones que han solicitado su adecuación al permiso de menor escala son embarcaciones que tenían permisos desde el año 2009. Entonces no es una nueva flota, son embarcaciones que ya existían y a las cuales ya el gobierno anterior le cedió permisos de pesca para anchoveta y tenían derechos antes de la dación del Decreto Supremo 005. En efecto, las embarcaciones pesqueras cuyos titulares han solicitado acceso al régimen de menor escala para la extracción de anchoveta son embarcaciones que se encontraban operando como embarcaciones artesanales en concordancia con los permisos de pesca que les fueron otorgados en el marco de la emisión de la Resolución Ministerial número 100/2009 Produce, por el cual se restringió el acceso de las embarcaciones artesanales a la extracción de anchoveta para consumo humano directo, limitándolas a aquellas que estaban registradas en las respectivas regiones. En ese sentido, en virtud del Decreto Supremo 005 y las resoluciones ministeriales que la reglamentan, y para contar con un óptimo control de la flota que sería calificada como menor escala, el Ministerio de la Producción estableció obligaciones que deben de cumplir los titulares de estas embarcaciones para acceder a este régimen. Ello a efectos de ser consistentes con la normativa vigente y preservar la sostenibilidad del recurso por parte de estas embarcaciones que ya venían operando en el ámbito marítimo. Sin perjuicio de ello, estas embarcaciones actualmente vienen realizando su actividad extractiva en cumplimiento de las regulaciones generales que emite el Ministerio de la Producción. En segundo lugar, ya yendo al fondo de la pregunta que tiene que ver con el esfuerzo pesquero, se conoce como esfuerzo pesquero a toda acción desarrollada por una unidad de pesca durante un tiempo definido y sobre un recurso hidrobiológico determinado. En otras palabras, a la cantidad de trabajo realizado por una unidad pesquera en cierta unidad de tiempo. La evaluación realizada por el IMARPE mediante el programa de observadores a bordo, que son las bitácoras de pesca, a partir de una muestra de 48 embarcaciones de menor escala, dio cuenta de los siguientes resultados. El registro de las embarcaciones no fue correlativo en 40 de los casos. Eso significa que estas embarcaciones no salen a pescar todos los días. Esto es, no hay regularidad ni periodicidad en su salida. Algunas de estas solo se registraron hasta 2 veces al año. Hubo un solo caso de las 48 embarcaciones de menor escala seguidas por el IMARPE que tuvo registro 5 meses seguidos, que es el caso que ha servido de ejemplo para el informe de esfuerzo pesquero. El esfuerzo efectivo de una embarcación de menor escala, cuando la especie objetivo es anchoveta, es de 6.4 horas de duración promedio del viaje de pesca, a razón de una cala por viaje, y con un promedio de búsqueda de 1.47 horas y una duración promedio de cala de 1.99 horas. Esa es la respuesta. Siguiente pregunta. Pregunta 6. Para que diga usted, ¿cuál es la cantidad exacta de embarcaciones de menor escala que, según la DICAPI, tienen cubicadas sus respectivas bodegas de almacenamiento? Sírvase remitir los documentos que así lo acrediten. Señora Ministra. Gracias, señor presidente. Existen 320 embarcaciones del monto total referido inicialmente que han sido cubicadas a la fecha, que han pasado esta suerte de revisión técnica por la cual están pasando todas las embarcaciones que quieran solicitar la adecuación de permiso de artesanal a menor escala, en el marco del proceso de adecuación de los permisos de pesca. Esto es, DICAPI ya pasó revisión técnica de 320 embarcaciones. Queda todavía una tercera lista de embarcaciones, según un tercer comunicado que ha sido remitido por el Ministerio de la Producción a DICAPI, que están en proceso de evaluación, al final de cuyo proceso vamos a poder tener la evaluación final y la revisión técnica final del total de embarcaciones, señor presidente. Siguiente pregunta. Pregunta 7. Para que diga usted, ¿cuál es la cantidad exacta de embarcaciones de menor escala que, según la autoridad sanitaria ITP, cuentan con sistema de refrigeración a bordo? Sírvase remitir los documentos que así lo acrediten. Ministra. Presidente, ahora sí toca aclarar un poco algunas cifras, porque vamos a encontrar algunas diferencias de números, pero que están debidamente sustentadas. Y obviamente toda esta información está remitida en los adjuntos correspondientes que se van a alcanzar a la Presidencia del Congreso.
De los expedientes e información recibidos por parte de la DIREPRO y del ITP se puede señalar lo siguiente. Se han listado 460 embarcaciones que forman parte de las 557 solicitudes recibidas por los gobiernos regionales que efectivamente quieren acceder a los permisos de menor escala. Del total de embarcaciones listadas para ser inspeccionadas por DICAPI, 396 tienen la condición de habilitadas, es decir, que incluyen sistema de conservación del recurso hidrobiológico para consumo humano directo. Esto es el 86.09% del total, según informe del ITP, en tanto que 64 no cuentan con protocolo técnico sanitario, lo que representa el 13.91%. Se va a adjuntar el informe correspondiente, mediante el cual se reporta el número de embarcaciones artesanales y de menor escala que cuentan con protocolo sanitario. Este informe reporta un número mayor de embarcaciones que el número mencionado en el párrafo precedente, porque incluye el total de embarcaciones artesanales con acceso o no al recurso de anchoveta. Por eso las diferencias estamos planteándolas de manera precisa, porque el informe de ITP habla de un número mayor, pero no todas las embarcaciones que cita el informe de ITP tienen permisos de pesca artesanales. Debe precisarse entonces que solo aquellas embarcaciones que demuestren tener protocolo sanitario podrán realizar actividad extractiva de anchoveta para consumo humano directo. Es importante tener en cuenta que antes de este proceso de adecuación establecido en el Decreto Supremo 005, la emisión de los permisos de pesca de